Gracias amigos por estar con nosotros. Tenemos la suerte de contar con la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista agropecuario, ganadero y político. Tiene una formación académica como licenciado en Ciencias Aplicadas. Se ha desempeñado como presidente del Consejo de Cámaras y Asociación de la Producción, presidente de la Cámara de la Agricultura de la Zona 1 y representante del sector empleador y agricultor. Pero no vamos a hablar tanto de agricultura o de temas de cambio climático. Lo que queremos enfocar, como lo hemos hecho con los anteriores invitados, es el tema de los incendios, que evidentemente constituyen un riesgo y que deterioran, por supuesto, y ponen en peligro también al sector agrícola, al sector ganadero del país. Así es que desde ese punto de vista queremos hablar, Rodrigo, de lo que ha ocurrido este año, de lo que sentimos aquí en la ciudad de Quito, estos incendios que parecían muy difíciles de controlar. Aquí nosotros estamos en Bellavista y sentíamos que las llamas ya iban llegando casi a las casas, ¿no? Cuéntanos la visión, precisamente como persona que está en el campo de la producción, de cómo afectan estos incendios a la productividad ecuatoriana. A ver, creo que es importante primero, y muchas gracias Rosalía por estar acá, creo que es importante recordar que hemos tenido, primero para Quito este año, 2 temporadas de incendios con diferencia de 15 días. Así es. Tuvimos el incendio del Auqui Chico, que es el que nos motivó y nos movió a todos, pero 10 días o 15 días antes tuvimos el incendio que fue en Nayón, que fue en todo lo que era la zona de Palugo, donde hubo un incendio macro que cubrió a Quito en penumbras. Sí. Ya, y hace 10 años, 9 años atrás para ser exactos, tuvimos otra temporada de incendios fuertísima que inclusive se alquilaron en esa época aviones cisternas para venir a controlarlos. Pero no se los había sentido tan en la ciudad. Yo diría que tal vez esta fue la característica diferencial. Quemó Chico, pero vimos aquí Bellavista, vimos... Se quemó Parque Metropolitano. Y yo comencé con la parte de los incendios de Nayón y de la zona de Palugo. ¿Por qué? Porque han sido temas repetitivos, el tema del chiche inclusive, y a veces nos estamos olvidando muy rápido. La velocidad en que vivimos hoy en día nos olvidamos lo que pasa. Y en una reunión recuerdo que le decía, pero hace 15 días no veías nada en tu oficina en la Amazonas. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, pero acuérdate, estaba cubierto Quito. Y ahí este hombre me dice, tienes toda la razón, me olvidé. Entonces yo creo que tenemos que ir viendo las cosas, pero no solamente sobre el efecto incendio, sino es qué es lo que estamos haciendo para mitigar. Como digo, con 9 años de diferencia, ¿cómo prevenimos esto? No estamos mitigando. Ahora, ¿qué impacto nos tiene? El efecto incendios tiene un sinnúmero de impactos. Hay quienes dicen que tienen efectos hasta positivos. Y pasé por esta parte, no estoy de acuerdo, pero hay quienes lo dicen, sí. Bueno, y las prácticas antiguas en la agricultura, de la quema de los barbechos para luego volver a sembrar. No sé qué nos dice el agricultor en ese sentido. En eso, el conocimiento ancestral, bueno o malo, te dice que tú quemas en una temporada todos los barbechos y que ese calor se eleva a la atmósfera. Y a su vez eso deriva en las futuras lluvias. Lo que tuvimos en Quito con los incendios de Auqui Chico fue que tuvimos lluvias 3 días más tarde. Entonces esto tiene justificativo, claro, o pero no. Pero es un tema cultural que no solamente es del Ecuador, es en el mundo entero. Es ¿no? en el mundo entero. En Italia, en Alemania, en fin. Los incendios en las sabanas africanas, previo a la temporada de lluvias, que no necesariamente son generados por el hombre, que son de miles de años. Pero cuando ya le vemos ahora es, ok, tenemos un incendio, tenemos una tierra que quedó en gran medida inertizada, muere todo. Claro, mueren las raíces de los árboles, todo. Se afectan las raíces, no tanto mueren, madre naturaleza es bastante más sabia y por eso vemos que comenzaron a reverdecer ciertas zonas. Las intensidades del calor, que es lo que podemos ver ahorita en Auqui Chico, sí nos dicen que para poder entrar a un proceso de siembra de árboles, vamos a necesitar darle un sustrato vegetal adicional. Porque se perdió. Para compensarlo. Recordemos que para hacer ladrillos, lo que hacemos es cocinar las ollas de barro o las vasijas, cocinamos la tierra y la compactamos y se endurece. Eso pasa. En cierta medida eso pasa en toda una costra que se va formando. Entonces, está bien reforestar y tenemos que hacerlo,
pero no solo reforestar. Aquí yo soy un poco más ambicioso. Sembrar árboles, y lo he visto en varios cerros en la provincia de Pichincha, sembramos los árboles y es el gran proyecto de siembra, y sembramos. Y luego el clima no nos ayudó y nos olvidamos que los árboles no solo hay que sembrarlos, sino hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, así y hay es. que darles por eso hablo de los sustratos de materia orgánica que les permiten alimento. tener alimento y conservar de mejor manera la humedad. Tenemos un clima variable, tenemos un clima en que este año ha sido bastante más intenso. Estaba revisando mis datos agrícolas y este año se está comportando de manera casi idéntica en términos de lluvias, mes a mes inclusive, con el 2015. ¿Ya? Sí podemos sentir, no tengo data de radiación solar, pero sí podemos sentir que hay una radiación un poco más elevada. Más alta. Y ahí es donde yo sí extraño. ¿Por qué del INAMI no podemos consultar qué ha pasado los últimos 25 años? Porque ahí también hay memoria frágil, igual que en la política, pues. Hay memoria, pero los documentos están ahí. Igual que en la política, los documentos están ahí. Y las experiencias, sí. Y las experiencias. Entonces, tenemos la tecnología. Aunque no tengamos luz en estos momentos, en los ratitos de luz podríamos consultar en las páginas del INAMI y ver cómo se han ido comportando los ciclos. Porque de esos ciclos también debemos aprender para sembrar, para cultivar y para prevenir incendios. Creo que eso es un tema y me parece que fue con en la época de Paco Moncayo que se había los procesos de prevención de incendios y se preparaban. Ya llegaba, ya se viene el verano, reunámonos, preparémonos, ¿qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Ahora no hubo nada de preparación. Ahora, no, y hace 10 años tampoco. Claro. Ahora el día a día es como el Instagram. El que marca. Sí. Es como el Instagram o el TikTok. Tac, tac, tac. ¿Qué pasó hace 3 posts? No sabemos. Es lo mismo que nos pasa, ¿qué pasó hace 15 días? Es gravísimo. Entonces, el impacto en la vegetación ha sido muy grave, pero ¿qué nos dicen también los agricultores respecto a terrenos de cultivo y a los ganaderos y otra gente? ¿También le afectó? Se ha ido minimizando muchísimo. Obviamente los de Auqui hacia la agricultura fueron menores aquí. En el caso de los de antes del Auqui, lo que fue el Chiche, lo que fue Palugo, ahí sí hubo afectación agrícola. Y el resto de incendios que tuvimos a nivel nacional, hablemos de Loja, hablemos de Cotopaxi, hablemos Cuenca de también. Cuenca, ahí sí se quemaron grandes extensiones de cultivos. Y de pastizales también. Y pastizal, es que el pastizal se está va ahí rapidísimo. Y se va rapidísimo en época seca. Pero no nos olvidemos de un detalle. No me atrevo a dar el número exacto porque hablamos de los incendios del África que no necesariamente son producidos por el hombre, pero los que hemos vivido aquí en el Ecuador, al menos del 98% hay un fulano con un fósforo atrás. Qué horror, ¿no? Y eso es criminal. Educación, y es la ausencia de educación la que nos lleva a esto. Porque inclusive, tanto que se cuestiona los incendios agrícolas, el agricultor muchas veces recoge la chamiza para quemarla y controlar. Y tratar de hacer incendios controlados. Controlados. ¿No? Pero aquí no estamos hablando de ningún incendio controlado. Pero hay también una situación de orden político detrás, dicen algunos, ganas de generar caos o simplemente una falta de educación cívica, como pensamos, no se piensa en las repercusiones que una acción determinada causa. Uy, ahí topamos un tema más delicado. Ahí me encantaría ver las repercusiones de cuando uno va el día de las elecciones y se toma esos segundos y pega un rayón en un casillero y se olvida y después el otro tiene la culpa. Y ese es el incendio mayor. Ese es el incendio mayor y dura varios años. Pero yo creo que hay una combinación. Justamente en estos días de incendios, revisaba yo las imágenes de incendios del planeta. El hemisferio sur estaba en llamas. Bueno, sigue América todavía. del Sur, América del Sur África, es un horror. Y, o sea, era impresionante. La mancha roja era impresionante. Inclusive... Porque en otras partes, en cambio, había inundaciones. En ¿no? otras partes había América inundaciones. del Norte, por ejemplo. Y ya hemos visto este año, como no habíamos visto hace varios años, lluvias en el Sahara. Famoso desierto del Sahara.
lluvias con inundaciones. Obviamente ahí nadie está preocupado de tener el aeropuerto se me va el nombre, pero alguna de estas ciudades allá, inundado completamente, claro. Bueno, en Dubái. Dubái. Nadie piensa en drenajes en un país donde ni siquiera donde saben no cae que es lluvia. una gota de agua, así es, ¿no? Pero creo que son temas que nos llevan a trabajar. Si hay una carga política, no sé. Me parecería criminal que haya una carga política. Sería brutal. Porque sería no solamente alguien que está enfermo a mi criterio de odio, sino que ya no está enfermo de odio, sino está haciendo algo planificado. Los incendios de Nayón a mí me impresionaron porque... Además fueron todos en cadena. Fueron todos en cadena y cercaron Quito. Sí. Justamente cerraron Quito. La segunda etapa, como yo les llamo, claro, atentaron contra casas, atentaron contra un sinnúmero de zonas pobladas. Lo de Guápulo fue espantoso, el barrio Bolaños. Entonces ya uno se queda pensando y dice, ¿es solo irresponsabilidad o no? Porque todos fueron en lugares de muy, muy difícil acceso. Entonces, si no tienes acceso es muy difícil apagarlos. Controlarlos. Quienes hemos tenido que lidiar con incendios forestales en páramos, sabemos que las motobombas son bonitas, pero claro, el agua sirve para enfriarles y hay que hacer rompefuegos y hay que hacer un sinnúmero de estamos hablando también de velocidad del viento, ¿no? Que también conspira en contra. Justo es eso. Lo que yo mencionaba, los de Nayón, Palugo y estos, fueron en una línea con un viento muy, muy pronunciado, que claro, el viento llegó y chocó contra el Pichincha y tuvimos a un Quito con un cielo rojo, un cielo de ceniza, en la zona de la 10 de agosto, en la zona de la América, no es que estábamos hablando ni siquiera cercanos a las zonas de incendio. Ahora, ¿qué hacer? Tú has mencionado el tema de educación, pero también tendría que a lo mejor ajustarse ordenanzas, algún tipo de norma legal, o crees que hay suficientes? A ver, con respecto a las normas legales en el Ecuador, creo que nos hemos caracterizado por tener normas para todo. Así es, sí. Yo todavía tengo la teoría de que si cogemos las normas y le hacemos un montón, y qué pena que voy a usar el incendio. No quemar. Cortamos la mitad y sí, les quememos. Pero remojémosle más bien ahora. Sin ver qué. No pasa nada. Estoy seguro que con la diferencia todavía tenemos para depurar un 30% adicional. Sí, hay exceso de leyes. Entonces, en el caso de temas para la lucha contra los incendios, hay leyes. Lo que hace falta es una cultura y una educación. Conciencia. Y ahí yo creo que tal vez me das largo hay un tema, yo entiendo la educación como algo formal, pero yo creo que hay algo que hay que formar ciudadanos nuevos. Hay que formar que va más allá de la educación a una formación integral. Recuperar los conceptos de valores. Totalmente y eso de acuerdo. Ya viene en una lógica completamente distinta que tienen que ver regresar a las casas. Desde la casa y la escuela y los medios de comunicación y las autoridades. Concordamos con Rodrigo sobre este tema tan importante, la educación y de los valores. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Y queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Hemos tenido tres visiones diferentes, pero al final concurrentes en relación con la importancia de prevención de riesgos, como es el caso de los incendios. Y vamos a ver algo interesante también en nuestro segmento cultural.